Ya hemos visto que en nuestra simbólica carrera de relevos, el equipo del Señor lleva el testigo blanco de la verdad y sus enemigos el testigo negro del error. Hemos pasado rápidamente por la carrera del Antiguo Testamento y la de los tiempos del Nuevo Testamento. Desfilaron ante nosotros los profetas antiguos y los apóstoles más recientes. Hablamos de los mensajeros que llevaron el mensaje a toda Europa y se expandieron por África y los remotos lugares del continente asiático. Vimos también que piedras como la estela encontrada en China evidencian la expansión del cristianismo y que centenares de pilas bautismales de inmersión testifican cuál es el bautismo verdadero. Y volviendo a los testigos humanos del equipo del Señor, también vimos que ellos han llevado la verdad a riesgo de sus vidas y cómo muchos la perdieron confiando en la resurrección. A continuación, veremos una profecía de otra clase de testigos que mueren y viven. Bienvenidos al programa de hoy. En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis hay una enigmática profecía. Por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran, con toda clase de plagas. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. ¿Quiénes son estos 2 testigos del Señor? Son los que hablan en su nombre, son la expresión del Espíritu Santo que los inspiró. Por lo tanto, son las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En conclusión, no son otra cosa que los 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo, es decir, la Biblia entera. Otra reveladora profecía, tanto de los libros de Daniel como del mismo Apocalipsis, nos ayuda a entender esta. Es la que presenta un espacio de 1260 días o años proféticos, durante los cuales el mal habría de predominar. Este periodo comienza en el año 538, cuando la Iglesia romana, luego de derrocar a los arrianos que se le oponían, asume todo el poder y concluye en 1798, cuando el general Berthier, a las órdenes de la Revolución Francesa, ingresa en Roma y se lleva prisionero al Papa Pío VI. Durante esos 1260 años, los 2 testigos, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hacen su labor vestidos de cilicio como una señal de duelo, en un tiempo de total avance del equipo negro, cuando las tradiciones humanas predominaron sobre la verdad. Pero también los testigos verdaderos estarían de duelo por sus mártires, que murieron torturados y quemados vivos por la Inquisición. En las lóbregas mazmorras de esa diabólica institución, con sus infernales máquinas para destruir el cuerpo y la mente, durante más de un milenio, millones de cristianos fieles pagaron con la vida su consagración a la verdad. Como si esto fuera poco, al final de los 1260 días, otro poder, simbolizado por otra bestia que sube del abismo, completará la obra de la Inquisición matando a los 2 testigos. ¿Quién es este poder? Las evidencias señalan a Francia, la que en aquellos días de su famosa revolución atea, por boca de sus líderes, dijo lo mismo que el altanero faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová.
Se sabe que los revolucionarios ateos llenaron las calles de París con obscenas burlas a la religión, entronizando a una prostituta como la diosa de la razón y atando Biblias a las colas de los caballos que las arrastraron por el suelo. Así, los cadáveres del Antiguo y el Nuevo Testamento estuvieron sin sepultura por 3 años y medio, período que va desde el 26 de noviembre de 1793, cuando se promulgó un decreto en París para abolir la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando, frente a la reacción del pueblo, el gobierno francés tuvo que quitar las restricciones impuestas a la práctica de la religión. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los 2 testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: «Suban acá», y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. Los que se habían regocijado por la muerte de los testigos quedan asombrados al contemplar el milagro de su resurrección. Esta es la profecía de la gran propagación de las Escrituras, poco después de la Revolución Francesa, cuando fueron establecidas varias sociedades bíblicas nacionales que hasta hoy hacen circular la Biblia en cerca de 2000 idiomas y dialectos. En manos de cristianos preocupados por extender el documento de la verdad, el testigo blanco, recogido del suelo, ha corrido para ponerse al frente de la carrera. Pero volvamos atrás. Como ya dijimos, los 2 testigos estuvieron de luto durante el tiempo que abarcó las edades media y moderna hasta llegar a la era contemporánea. En este periodo, la Iglesia de Roma, como una gran batidora, licuó y sintetizó las doctrinas erróneas de los pueblos que la precedieron y produjo lo que en Apocalipsis 17:2 se llama el vino de su fornicación, que dio a beber al mundo entero. Estas son algunas muestras de ese vino del error: la adoración de la Virgen y de los santos, el celibato del clero, la confesión al sacerdote, la misa con la adoración de la hostia, la transustanciación, las oraciones por medio del rosario, la Inmaculada Concepción y la infalibilidad papal. Pero por encima de estos, hay 2 errores capitales que han corrido como 2 negros testigos. El primero de esos errores es la doctrina de la inmortalidad del alma. Esta es la creencia de que cuando alguien muere, su alma le sobrevive y se va al cielo o directamente al infierno. También se nos ha enseñado que algunos pasan por el purgatorio. A esto agregamos los relatos populares de espíritus que andan dando vueltas por todas partes o viviendo en casas embrujadas. Nos faltan los que dicen que los que han muerto nos miran desde el cielo e influyen en la vida de sus seres queridos que todavía han quedado en la tierra. ¿Por qué decimos que esta difundida creencia es un error? Pues porque las Escrituras enseñan todo lo contrario. La Biblia dice que en la creación, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hagamos una ecuación matemática. Al polvo, es decir, al cuerpo, le sumamos el aliento de vida o espíritu y el resultado es el ser viviente, la persona, o según las antiguas traducciones de la Biblia, alma o ánima viviente. Ahora bien, ánima es la palabra latina que significa movimiento. Hablamos de dibujos animados porque un dibujo animado tiene ánima, es decir, es un dibujo que se mueve. Por eso me gusta la traducción de Nácar Colunga, que dice así: formó Yahvé Elohim al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida, y fue así el hombre, ser animado. El cuerpo de Adán, perfectamente formado, con todos sus órganos internos, cada uno en su lugar, no era otra cosa que un hermoso cuerpo inerte, inmóvil. Dios le dio el aliento de vida y se animó, es decir, comenzó a moverse. ¿Qué es entonces un ser vivo?
un perfecto organismo que se mantiene en movimiento gracias a la corriente de vida que procede de Dios. Un electrodoméstico se pone en marcha cuando se conecta y permanece funcionando mientras se halla enchufado a la corriente eléctrica. Así, cuando nacemos, se nos da la corriente de vida y vivimos conectados a la fuente de vida que procede de Dios. Lógicamente, el proceso de la muerte se realiza de la manera opuesta, como lo dijo el salmista. Si escondes tu rostro, se turban. Si les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. El hombre, en cambio, muere y pierde su fuerza, exhala el último suspiro y deja de existir. Si le quitamos la corriente a este cuerpo, se detiene. De igual forma, cuando Dios le quita la corriente de vida al cuerpo humano, este también se detiene y poco después se hará polvo. Ahora bien, ¿saben algo los muertos? ¿Vuelven a comunicarse con nosotros? Como han dejado de existir, como no existen más, lo lógico es suponer que es imposible que sientan algo o se comuniquen con los vivos. Por eso la Biblia enfatiza que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. En otro párrafo dice, si sus hijos son honrados, él no lo sabrá. Si son humillados, no lo verá. Analicemos un revelador ejemplo. Cuando el Señor y sus discípulos se encontraban lejos de Jerusalén, les llegó la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Entonces todo el grupo se puso en marcha hacia su casa en Betania. Pero la enfermedad se agravó y en el camino Jesús anticipó que «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». «Señor», respondieron sus discípulos, «si duerme es que va a recuperarse». Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, «Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo». Jesús respondió que Lázaro estaba durmiendo, comparando de esta manera la muerte con un sueño. En la enseñanza bíblica, la tumba no es un lugar lúgubre, sino un lugar de transitorio descanso. Así también lo enfatizó más tarde el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten que Pablo también utiliza la palabra dormir. Para él está claro, los muertos solo están durmiendo, despertarán cuando Jesús regrese. Jesús demostró que eso que Pablo escribió será posible. Cuando su grupo llegó a Betania, fueron sin demora a la tumba de Lázaro. El muerto llevaba 4 días en la tumba, por lo que su cuerpo ya estaba despidiendo el olor de la descomposición. Pero cuando el Señor lo llamó, Lázaro salió caminando de la tumba. Más tarde, cuando sus amigos le preguntaban dónde había pasado esos 4 días, Lázaro no tuvo nada para contarles. No había estado ni en el cielo ni en el infierno. No gozó ni sufrió. Solo había estado durmiendo en su tumba. Poco después, el mismo Señor Jesús fue muerto en la cruz. Pero sabemos que resucitó y que, más tarde, se presentó al apóstol Juan en la isla de Patmos con esta expresión de triunfo. Soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Esta es la verdad sobre la vida y la muerte. No procede de la literatura hindú, no la hemos encontrado en los libros egipcios, los de los persas o de los griegos.
sino en la palabra de Dios. Porque es justamente en esos otros libros mencionados de donde nos ha llegado el error. Mientras Israel corría llevando el testigo blanco de la verdad acerca de la muerte, el enemigo estaba haciendo circular el error, colocando en muchos pueblos paganos la doctrina de la inmortalidad del alma. Los egipcios le daban tanta importancia a la creencia en la inmortalidad del alma que, literalmente, vivían preparándose para la muerte, por lo que sus tumbas eran las lujosas continuaciones de sus palaciegas viviendas o las enormes pirámides que perduran hasta hoy. Sus textos funerarios describen el camino al otro mundo como estando lleno de peligros terribles, monstruos espantosos, lagos de fuego, puertas por donde no se puede pasar a menos que se usen fórmulas mágicas, y un barquero siniestro cuya intención malvada hay que frustrar por medios mágicos o pagando con alguna moneda. Religiones orientales como el hinduismo y el budismo hasta hoy profesan la doctrina de la reencarnación con la posibilidad de perfeccionamiento progresivo a través de vidas sucesivas. Hay también innumerables descripciones de los 21 infiernos ideados por los hindúes. Los pecadores son devorados por bestias salvajes y serpientes, asados laboriosamente, mutilados, atormentados con sed y hambre, hervidos en aceite o pulverizados en recipientes de hierro o piedra. El Corán de los musulmanes, con un centenar de descripciones parecidas, tampoco se queda atrás. Una de ellas dice que los condenados calmarán su hambre comiendo pus y su sed bebiendo agua hirviendo. Todavía hay persas seguidores de Zoroastro que insisten en la práctica funeraria de sus antepasados. Para sus familiares muertos, conservan construcciones de piedra llamadas Torres del Silencio, donde llevan a los parsis que mueren. Allí, los cadáveres de niños, mujeres y hombres se depositan sobre piedras alisadas, donde quedan expuestos a la voracidad de los buitres. Las aves de rapiña les arrancan la carne y en corto plazo dejan solo los huesos de los esqueletos, que el sol calcina y que, tras ser semipulverizados, se arrojan a un pozo habilitado en el fondo de la torre. El infierno es para ellos un lugar frío y hediondo. Seguramente no ha de ser nada agradable recordar que has dejado el cuerpo de tu ser querido para que, en un macabro final, los buitres se los coman. Durante muchos siglos, el temor se adueñó de millones de católicos cuya perspectiva al fin de la vida era ir al purgatorio o al infierno, descritos con horribles realismo. En un libro de 1843, escrito por un teólogo aragonés titulado Gritos del Purgatorio y medios para acallarlos, se describen los sufrimientos de los que van a ese castigo. Al exponer los horribles dolores y tormentos, se dice que un alma sola del purgatorio padece más de lo que han padecido todos los mártires que ha habido desde el principio del mundo y que habrá hasta el fin de él. Aquí va uno de esos párrafos aterradores. En tan difusa extensión de atormentados, pondera la intención, variedad y extravagancia de los tormentos, que fueron como nacidos del furor de los titanes, confabulados con el poder y sagacidad de los demonios. Une y junta a esto todos los dolores de todas las mujeres que han parido en el mundo, todas las extorsiones que han padecido todos los cautivos y forzados, todas las maneras de dar tormento a la justicia a los fascinerosos, todas las ansias y agonías de todos los moribundos. Y después de haber sumado con la imaginación este espantoso tropel de angustias, esta inmensa lluvia de atrocidades, cárgalas todas, no sobre muchas, sino sobre una sola alma del purgatorio, y considera que a esta pobre alma, que quizás es la de tu querido padre, todo este ejército de estragos y rigores la sitian, la cubren, la atraviesan, la están despedazando, y esto sin interrupción, todos los instantes del día y de la noche, sin alivio, ni aflojar un solo punto. Por supuesto, hay una forma de aliviar el sufrimiento de tu querido padre, dando cuantiosas limosnas a la iglesia. Es triste que, dejando de lado su Biblia,
Muchos cristianos evangélicos también enseñan que Dios es un vengativo tirano, que por unos pocos años de desobediencia en este mundo envíe al pecador a arder en horribles torturas sin descanso por toda la eternidad. Y para los que se salvan tampoco es muy estimulante la recompensa, porque los que vayan al cielo se sentarán en una nube para tocar el arpa por los siglos de los siglos. Una perspectiva aburrida, sin duda, y muy diferente al maravilloso cielo nuevo y la tierra nueva presentado en el Apocalipsis. A nosotros nos toca elegir si hemos de dejar este mundo aceptando las falsas creencias con la consiguiente desesperación que producen, o nos aferraremos a la verdad y a la esperanza de quien dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando nos hizo, el Creador sabía que nuestro cuerpo y nuestra mente necesitaban un período de descanso, así que lo estableció en el cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. El reposo lo ordenó el Señor y fue más amplio que los movimientos obreros que piden mejoras para cualquier trabajador. Él dispuso que el descanso fuera para el hombre y para sus animales de carga. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. El séptimo día es el sábado, que fue guardado por su pueblo de la antigüedad y debe ser observado a través de todos los siglos por venir, eternamente. Así como el nuevo cielo y la nueva tierra que voy a crear permanecerán para siempre, así también permanecerán tus descendientes y tu nombre. Y cada mes, en el día de la luna nueva, y cada semana, el sábado, todos los hombres vendrán a postrarse delante de mí. Yo, el Señor, lo he dicho. Tan importante era la observancia de este mandamiento que hasta fue señalado como una marca distintiva entre Dios y su pueblo. Observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor, su Dios. El sábado es una señal, es como un sello en la camiseta blanca del equipo del Señor. Los testigos blancos, los que corren llevando la verdad. Era natural que el otro equipo, el que llevaba el testigo negro, asumiera un día diferente. Pero, ¿cuál día elegir para competir con la verdad para tratar de oscurecerla? Los paganos en general y los romanos en particular habían dedicado los días de la semana a sus falsos dioses. El lunes era el día de la luna, Monday en inglés. El martes, el día de Marte, el dios de la guerra. El miércoles, el día de Mercurio, el dios del comercio. El jueves, el día de Júpiter, el padre de los dioses. El viernes, el día de Venus, la diosa del amor. El sábado, el día de Saturno, en inglés, Saturday. El domingo, el día dedicado a su mayor dios, el sol, Sunday, en inglés, pero más elocuente en latín, Dominicus Dies Solis, es decir, el día de nuestro Señor el Sol. Recordemos que el falso profeta Zoroastro instituyó la adoración al sol, el mayor de todos esos dioses, en el primer día de la semana, el domingo. Por supuesto, esa adoración estaba en abierta oposición a la adoración al Dios verdadero. Adorar al sol era colocarse en el equipo contrario. No hay términos medios. Jesús había dicho: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama.
La iglesia cristiana fue una continuación de Israel y su primera Biblia fue el Antiguo Testamento. Las creencias de la iglesia cristiana eran las mismas que habían tenido los judíos. No en vano ellos habían llevado el testigo blanco. Al pasarlo a los cristianos, era natural que estos siguieran viviendo con sus elevadas normas de conducta enmarcada en los 10 mandamientos. Y por supuesto, los primeros cristianos guardaban el sábado. Eso lo hacían siguiendo el ejemplo que les había dado Jesús cuando fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Una costumbre es algo que se hace regularmente, y la misma palabra aparece para describir lo que hacían los apóstoles. En Tesalónica, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Lo mismo hizo en Filipos, Corinto y Antioquía de Pisidia, donde el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Allí se juntaron los gentiles, es decir, los creyentes que no eran judíos, sino de otras naciones que habían dejado la adoración de los dioses falsos y adoraban al verdadero Dios. Como ya lo vimos, muy pronto la iglesia cristiana dejó de ser exclusivamente para los judíos y el evangelio fue predicado a todo el mundo conocido. Ese mundo, lógicamente, era pagano, y en ellos estaba arraigada la adoración al sol en su día señalado, es decir, el domingo. Cuando un pagano se hacía cristiano, pasaba a creer que existe un solo Dios y un único Salvador. Dejaba los ídolos, comía en una forma diferente, tenía elevadas normas de conducta y adoraba al Creador en sábado. Toda una revolución, sin duda, y aunque su doctrina no era nada popular, la Iglesia se abrió paso en el mundo pagano. Sin embargo, conforme ella fue creciendo en número y haciéndose más y más popular, las banderas de la verdad se fueron arriando. Los testigos blancos se fueron haciendo grises y finalmente terminaron en negros. Y la mejor demostración de esto es lo que ocurrió con la observancia del sábado. A causa del sentimiento antijudío en la población, la adoración al sol y la influencia de la Iglesia de Roma, lentamente se fue transfiriendo el descanso del sábado al domingo. Fue un proceso gradual, porque durante varios siglos la observancia del sábado persistió junto con la observancia del domingo. La Iglesia en Roma lideró el establecimiento del domingo como día de reposo, inventando una argumentación insostenible para explicar el cambio, no basado en un mandamiento bíblico, sino en la autoridad eclesiástica. Como ejemplo, Tomás de Aquino afirmaba categóricamente: en la nueva ley, la observancia del día del Señor tomó el lugar de la observancia del sábado, no en virtud del precepto, es decir, el 4º mandamiento, sino por institución de la Iglesia. Pero felizmente, toda la historia de la Iglesia cristiana hubo individuos y congregaciones que, portando el testigo blanco, conservaron el descanso en el sábado bíblico. Sobre este tema, los testigos que vamos a citar son los historiadores que registraron esa lealtad en sus escritos. Les presentaremos una impresionante lista testimonial abreviada. Si usted lo desea, podrá solicitarnos todas esas declaraciones completas con el nombre de su autor y su época. Comencemos. El doctor T.H. Morer, en Londres, 1701. Los primeros cristianos mostraban gran respeto por el sábado, y no existen dudas de que ellos derivaron esta práctica de los mismos apóstoles. Johann Jesseler, de Alemania, 1854. Los cristianos gentiles también observaban el sábado. Jeremy Taylor, de Irlanda, en 1667. A decir verdad, los primeros cristianos guardaban el sábado de los judíos. Toda la cristiandad mantuvo sus reuniones en sábado, hasta el concilio de la Odisea. John Lade, en Londres, 1640. Desde el tiempo de los apóstoles hasta el concilio de la Odisea, la observancia santa del sábado judío continuó, como puede ser demostrado por varios autores. Alphonse Mingana, en Irak, 1920.
Tan temprano como el año 225, existieron grandes obispados o conferencias de los que guardan el sábado en la Iglesia del Oriente, desde Palestina hasta India. Peter Eileen, en Londres, 1636. Ambrosio, el famoso obispo de Milán, dijo que cuando él estaba en Milán observaba el sábado, pero en Roma observaba el domingo. De Lacy O'Leary, de Devon, 1954, recoge la queja de los seguidores de Zoroastro pronunciada en el siglo IV. Ellos, los cristianos, desprecian nuestro Dios Sol. ¿No fue Zoroastro el santo fundador de nuestras creencias divinas, el que instituyó el domingo hace 1000 años en honor al sol para suplantar el sábado del Antiguo Testamento? Sin embargo, estos cristianos tienen servicios divinos en sábado. Sócrates de Constantinopla en el siglo V. Casi todas las iglesias de alrededor del mundo celebran los sagrados misterios de la Cena del Señor el sábado de cada semana, no así los cristianos de Alejandría y de Roma, que se rehúsan a hacerlo. Un fragmento de lo escrito en la ya mencionada estela en Xi'an, China, dice: En el séptimo día ofrecemos sacrificios, después de haber purificado nuestros corazones y haber recibido la absolución de nuestros pecados. J.D. Mansi, en Roma, 1769. En su temprana etapa de evangelización, se le enseñó a Bulgaria que ningún tipo de trabajo debía llevarse a cabo en día sábado. En la enciclopedia Strong, en el tomo 1, página 660, leemos: Se han encontrado indicios de guardadores del sábado en tiempos de Gregorio I, Gregorio VII y en el siglo XII en Lombardía. Erasmo de Rotterdam, en 1536, testifica que, incluso después del 1500, estos bohemios no solo guardaban el séptimo día de manera estricta, sino que también eran conocidos como sabatistas. En el tomo 1 de la obra Los Padres Nicenos y Posnicenos, en las páginas 353 y 54, se registra que San Agustín decía: el séptimo día, sábado, era observado en su tiempo en la mayor parte del mundo cristiano. Martín Lutero, en Alemania en el siglo XVI: Dios bendijo el sábado y lo santificó para sí mismo. Dios deseaba que este mandamiento acerca del sábado permaneciera. Él deseaba que se predicara la palabra en el séptimo día. En la historia de la Iglesia sueca se afirma que en el distrito de Uppsala, los campesinos han guardado el sábado en lugar del domingo. Cerca del año 1625, también muchos sacerdotes hicieron lo mismo. Samuel Purchase, hablando de la iglesia rusa moscovita, dice: solemnizan en el séptimo día el antiguo sábado. Bailey, en América, en 1671, afirma que los bautistas del séptimo día se separaron de la iglesia bautista para guardar el sábado. En la India, los jacobitas, por el año 1625, santificaban el sábado, tenían servicios solemnes los sábados. Abundagnus, en el siglo XVIII, decía que los jacobitas se reunían los sábados en el templo antes del día dominical y guardaban ese día de la misma manera como lo hacían los abisinios, tal como lo hemos visto de su confesión de fe por el rey etíope Claudius. James Moffat, en Escocia, en 1944, escribió: las iglesias celtas en Irlanda, tanto como en Escocia, guardan el sábado como un día de reposo del trabajo. En la enciclopedia de Schaff Herzog leemos: constante y muy extendida era la observancia del séptimo día, sábado, entre los creyentes de la Iglesia del Este y los cristianos de Santo Tomás de la India, que nunca estuvieron conectados a Roma. J.H. Neal, en Liverpool, 1975. La observancia del sábado es, como todos sabemos, el punto de amargas disputas entre los griegos y los latinos. En la enciclopedia Strong,
Vestigios de observadores del sábado se pueden encontrar en el siglo XII en Lombardía. Colher, de Estados Unidos, en el siglo XX escribió: Hasta 1250, los paulicianos, petrobucianos, pasaginianos, valdenses y sabatatis eran grandes grupos observadores del sábado. El reformador Wolfgang Capito, contemporáneo de Lutero, dijo: Los sabatarios enseñan que el día de reposo, el sábado, debe ser observado todavía. Dicen que el domingo es una invención del Papa. Michael Guedes, de Escocia, en 1713. No por imitación de los judíos, sino por la obediencia a Cristo y a sus santos apóstoles, los abisinios, observamos ese día, el sábado. El doctor Brian Ball, de Inglaterra, 1994. Unas 100 iglesias que observan el sábado, en su mayor parte independientes, prosperaron en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII. Y la lista podría seguir. Pero quedamos aquí, porque esto ya les da una idea de cómo la observancia del sábado del cuarto mandamiento no se perdió en la oscura noche del predominio de la Iglesia de Roma. Pero el enemigo no podía quedar inactivo, así que durante el mismo periodo de tiempo en que el sábado era observado y enseñado, los cristianos obedientes fueron perseguidos y muchos de ellos perdieron su vida por su fidelidad al verdadero día de reposo. El testimonio que otros autores registran muestra el avance del equipo negro, pero resulta útil ver su avance, porque es la evidencia de que ellos estaban luchando contra gente que sostenía la verdad en medio de la oscuridad medieval y en los tiempos posteriores. De la misma manera que mostramos las declaraciones de los autores como testigos del descanso en sábado, citaremos ahora a otros que también darán testimonio de la valentía del equipo blanco frente a la persecución del equipo negro. Por el año 600, el Papa Gregorio I se quejaba así: Ciudadanos romanos, es sabido que algunos hombres de perverso espíritu han diseminado entre vosotros cosas depravadas y contrarias a la santa fe, prohibiendo que nada sea hecho en el día que llaman sábado. ¿Qué puedo llamarles excepto que predicadores del anticristo? Krag y Estefanius registran la orden del rey Cristian III de Noruega de 1544, quien dijo: Algunos de vosotros, en contra del aviso, guardan el sábado. Deberían ser castigados severamente. Cualquiera que sea visto observando el sábado pagará una multa de 10 marcos. Walter Adeney, de Nueva York, en 1908 afirma que el famoso jesuita Francisco Javier fue llamado por la Inquisición a Goa, India, en 1560, para verificar la maldad judía, la observancia del sábado. Mansi, en una copia del Concilio de Frial, en el 791, ordenamos que todos los cristianos observen el día del Señor, no en honor del antiguo sábado, sino por causa de esa noche santa del primer día de la semana, que también es llamado el Día del Señor. El doctor Efele cita al concilio de Litinae, Bélgica, del año 745. La tercera alocución de este concilio advierte en contra de la observancia del sábado, refiriéndose al decreto del concilio de la Odisea. H. Stenberfi, de Leipzig, 1873, dice que en Moscú, el 17 de diciembre de 1503, los acusados guardadores del sábado fueron convocados. Ellos abiertamente reconocieron su nueva fe y asimismo la defendieron. Los más eminentes de ellos fueron condenados a muerte, puestos en jaulas y quemados a la vista de todo el público. En una carta del rey Gustavo Vasa I de Suecia a la gente de Finlandia: hace tiempo escuchamos que algunas personas en Finlandia habían caído en el grave error de guardar el día llamado sábado. El ya citado Gede dice que en 1604 en Etiopía, los jesuitas influyeron sobre el rey Sedengel de Abisinia, prohibiendo a todos sus súbditos, bajo penalidades severas, no guardar más el sábado.
El emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico dio un decreto de tolerancia, pero este decreto no se aplicó a los sabáticos, algunos de los cuales volvieron a perder todas sus posesiones. La crónica narra que sacerdotes católicos, ayudados por soldados, los obligaron a aceptar el romanismo nominalmente y obligaron al resto a trabajar en el sábado y a asistir a la iglesia los domingos. Estos fueron los métodos empleados durante 250 años para hacer que estos sabáticos se retractaran. Adolf Dux de Leipzig, 1850, hablando de Moravia y Bohemia, escribió que de 1635 a 1867, la condición de los sabáticos fue atroz. Sus libros y escritos tuvieron que ser entregados al consistorio de Karlsburg para convertirse en cenizas en medio de las llamas. Ya ven, el equipo negro no podía tolerar que el testigo blanco del verdadero día de reposo pudiera correr hacia la meta. Por eso procuró ahogarlo en sangre. ¿Qué podemos esperar del futuro? Con visión profética, la escritora Ellen White afirma que, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Esto nos dice que, hasta el final de los tiempos, el equipo negro tendrá éxito en avanzar llevando sus doctrinas erróneas. Pero el equipo del Señor no se acobardará, sino que continuará llevando los blancos testigos de la verdad, aún a riesgo de sus vidas. La carrera está a punto de concluir. Al acercarnos a la meta se torna más emocionante. Queremos triunfar con el equipo del Señor. Y el próximo capítulo es el más revelador. Los espero allí.